Buenas tardes, soy el doctor Rodrigo Wolf, soy hepatólogo del Hospital Clínico de la Universidad Católica y en conjunto con el doctor Leiva y el doctor Ursúa del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y la doctora Castro de la Clínica Las Condes hemos preparado este informe sobre el impacto de la pandemia de COVID-19 en la lista de espera de trasplante hepático. Este año probablemente va a quedar grabado en nuestras vidas como un año donde muchas cosas respecto de nuestras relaciones con nuestros pacientes cambiaron eh, y vimos cómo a partir de los primeros días de marzo, cuando se declaró el primer paciente por COVID-19, el número de casos aumentó en forma exponencial y con ello el número de fallecidos por esta enfermedad en los primeros meses de este año. Y con ellos también cómo las unidades de intensivos se tuvieron que multiplicar y el uso de ventiladores mecánicos se extendió más allá de las UCI a unidades de intermedio, a pabellones quirúrgicos, a unidades de urgencia, etc. Y paralelamente, el número de donantes también disminuyó en forma sustancial. Desde el momento en que se declaró la alerta nacional, el número de trasplantes cayó prácticamente a cero. Entonces, los primeros informes hablaban de que este iba a ser un muy mal año, donde íbamos a tener la menor tasa de donación de los últimos 7 años. Entonces, este es un trabajo cuyo objetivo fue comparar la actividad de trasplante en el periodo entre enero y diciembre del 2018 al 2019 y entre enero y agosto del 2020 en 3 centros de trasplante en Chile. Entonces este es un estudio retrospectivo que tomó pacientes entre enero del 2018 y el 31 de agosto del 2020, en donde se incluyeron candidatos adultos mayores de 15 años alistados para trasplante hepático por patologías crónicas. Es decir, aquí excluimos a los pacientes con falla hepática fulminante. Entonces, en Chile se alistaron 560 pacientes, de los cuales excluimos a 67 pacientes pediátricos y 173 de otros centros. Y finalmente en el análisis incluimos a 320 candidatos adultos, cuya edad promedio era de 55 años y una proporción similar entre hombres y mujeres, con un MEL promedio al ingreso de 20. La principal indicación de trasplante hepático era la cirrosis, tan priorizados ya sea por su MEL sodio real o por algunas excepciones como ascitis refractaria o encefalopatía hepática. Un cuarto de los pacientes alistados por hepatocarcinoma y un 5% de indicaciones diferentes a la cirrosis. El 40% era, la principal etiología era los pacientes con esteatohepatitis no alcohólica, seguido por los pacientes por la etiología autoinmune, el alcohol y las enfermedades colestásicas. Y bueno, vemos cómo en los últimos años ha ido disminuyendo progresivamente el número de pacientes alistados por virus, particularmente el virus hepatitis C. Entonces, lo primero es que en realidad seguimos trabajando y alistando pacientes. De hecho, el primer semestre del año 2020 se alistaron más pacientes que en los semestres anteriores. Em, y bueno, por otro lado, efectivamente disminuyó el número de trasplantes comparativamente con el último semestre del 2019, pero este fue un semestre récord donde nunca antes se habían hecho tantos trasplantes. Así que si lo comparamos con los semestres de los años anteriores, en realidad la baja no fue tan significativa. Em, si lo vemos en cuanto a la mortalidad en lista de espera, vemos como en realidad el año 2020, que está representado aquí en la línea amarilla, efectivamente una mayor proporción de pacientes fallecidos en lista de espera, pero ya a los 3 meses esta diferencia no es significativa y en realidad es comparable con los pacientes alistados en el 2018 y el 2019. Entonces, finalmente, este gráfico muestra cómo ha sido la evolución de los trasplantes hepáticos en los últimos 20 años. Y bueno, este gráfico representa, esta barra representa los trasplantes hepáticos en Chile hasta el 15 de octubre del 2020.
Entonces, claro, efectivamente vamos a tener una disminución comparativamente con el año pasado, pero si lo miramos a más largo plazo, en realidad probablemente nos quedan 2 meses y medio para lograr alcanzar e incluso superar a los años anteriores. Finalmente, decirles que efectivamente se han notificado varios pacientes trasplantados hepáticos por COVID-19 y se han hemos notificado también 12 pacientes trasplantados hepáticos fallecidos por COVID-19 y otros 2 pacientes con alta sospecha, pero no confirmados. Entonces, finalmente, como conclusión, solamente quisiera decir que a pesar de las dificultades que ha significado la pandemia y por supuesto también el estallido social, los equipos de procura y de trasplante hepático han seguido trabajando muy duramente en condiciones que han sido muy adversas, toques de queda, con restricciones de movilidad, con restricciones sanitarias, con camas de UCI llenas, pero a pesar de eso se ha mantenido la actividad. Por supuesto no es comparable con el año pasado, pero si lo comparamos con otros años, a pesar de que hubo un periodo muy duro, en realidad se ha ido recuperando poco a poco la actividad de trasplante. Así que en realidad solamente agradecer a los equipos de procura porque han tenido una labor que ha sido fundamental. Muchas gracias.